Y a través de la crisis económica que está atravesando nuestro país, surge la preocupación de la gente. Si bien no todo el mundo tiene la posibilidad de comprar dólares, sabe que esto termina afectando en el bolsillo, que esto repercute en los precios, en la inflación. Por eso vamos a hablar con un especialista, un analista económico, para que nos aclare un poco esta situación. Una situación que en el día de ayer llegamos a tener un riesgo país de más de 2.000 puntos, algo que no pasaba hacía 14 años. Un dólar que ya pasó los 60 pesos. Para aclarar todo esto está Ismael Bermúdez. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Primero me gustaría preguntarle, ¿de qué manera puede impactar esto en la gente? Bueno, ya está impactando, o sea, ya prácticamente en las últimas semanas, después del salto del dólar, tuvimos un salto inflacionario muy acentuado. Ya todas las consultoras están hablando de una fuerte inflación en agosto, con arrastre todavía mayor sobre el mes de septiembre, con salarios que están totalmente envejecidos, digamos, a pesar de que hubo hace poco paritarias. Creo que las paritarias se van a tener que reabrir. Está esta reunión del Consejo del Salario Mínimo. El salario mínimo hoy es ridículo, 12.500 pesos, 62,50 la hora para aquellos que están jornalizados. Por lo tanto, tiene que haber un aumento muy fuerte del salario mínimo. Y bueno, posiblemente haya que reconvocar a las paritarias. ¿Por qué motivo? Porque ya todas las proyecciones de inflación que estaban en el 40% anual, ahora ya están hablando de un 55% para este año, y hay algunas que ya están diciendo un poquito más todavía, con lo cual prácticamente todo el salario, inclusive hasta las jubilaciones, que ahora van a tener un aumento en septiembre, otro en diciembre, pero si tenemos una inflación del 55%, los jubilados, por tercera vez en la gestión de Macri, van a estar por debajo de la inflación, salvo el año 2017, perdieron el 2016, perdieron el 2018 y perderían, si se confirman estos datos de inflación, también perderían respecto de la inflación en el 2019. Bueno, la situación ha llegado a un límite, y creo que esta multitudinaria concentración del día de la fecha es una expresión muy clara del descontento popular con una economía que está en recesión ya hace, ¿cuánto? Un año y medio. Se siguen perdiendo puestos de trabajo, se achica el salario, estamos realmente en una situación muy al límite desde el punto de vista social. Y cuando salga la próxima medición del INDEC de pobreza e indigencia, vamos a ver porcentajes realmente impactantes por la cantidad de gente. Posiblemente estemos en 15 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Preocupa también que no sabemos en qué momento de la crisis estamos, si este sería el techo, porque todo indicaría que no, que estamos atravesando una grave crisis y que esto va a seguir avanzando, teniendo en cuenta sobre todo que estamos en un proceso electoral. Sí, estamos en la mitad, no sabemos el desenlace, va a depender de muchos factores. Un factor es, el FMI le retira el apoyo al gobierno o le da algún apoyo, aunque sea mínimo, cuestión de poder llegar hasta el 10 de diciembre. Nuevamente estamos en manos del FMI, porque no solamente es un comunicado de prensa, sino el FMI pone los 5.400 millones de dólares, pone los 5.400 millones de dólares el 15 de septiembre, que es clave para hacer frente a los fuertes vencimientos de deuda. Si no los pone, ¿con qué el gobierno paga los vencimientos? Con reservas, pero las reservas siguen cayendo. Hoy la intervención del Banco Central, arriba de 300 millones de dólares, más otros pagos que pudo haber hecho. Bueno, en pocas horas vamos a ver en cuánto cayeron las reservas en el día de hoy, pero vienen cayendo a razón de 400, 500, 300 millones por día. Evidentemente, esto es como tener una hemorragia. Uno no puede estar todos los días contabilizando una hemorragia en divisas de esta magnitud. Lo que sí llama la atención, que el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué no saca un comunicado hoy mismo diciendo el 15 de septiembre están los 5.400 millones de dólares? Ayudaría un poco a calmar un poco la situación. Ahora, el silencio del FMI lleva a que todo el mundo esté especulando, ¿Lo va a poner, no lo va a poner? ¿Lo va a poner en fecha? ¿Lo va a poner más tarde? ¿Postergaría el desembolso para octubre? Bueno, todo eso evidentemente alimenta todo tipo de rumores, y estamos en una situación donde
digamos, se contabiliza minuto a minuto. Ustedes vieron lo que pasó con el dólar hoy. Arrancó, subió, bajó, vendieron, o sea, estamos minuto a minuto con una economía prácticamente aquí en la garganta, y no puede ser que el Fondo Monetario Internacional, que es el último respaldo que tiene el gobierno, esto es muy importante, es el último respaldo internacional que tiene el gobierno. Entonces sería muy bueno que el FMI diga con claridad y que no siembre más dudas sobre qué es lo que puede pasar en los próximos días y en las próximas semanas. Adri, Ismael Bermúdez te está escuchando. Gracias, Paula. Ismael, gracias por atendernos. A ver, cuando a ustedes le preguntan, qué hizo el gobierno de Cambiemos, qué hizo Macri con la economía argentina. A ver, ¿hicieron lo que tenían que hacer según su ideología, según su modelo económico? ¿Hubo negligencia? A ver, la responsabilidad le cabe al gobierno, pero también me imagino al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué explicación da usted, Ismael? Bueno, no, acá cuando uno mira todos los indicadores económicos, financieros y sociales, todos retrocedieron de manera muy pero muy fuerte a lo largo de estos casi 4 años del gobierno. Acá hubo una conjunción de una política económica equivocada, mala praxis. Bueno, podemos sumar todos los factores, pero de conjunto, evidentemente, yo creo que hoy en día si le preguntamos a cualquiera que diga, a ver, decime un indicador macroeconómico, un indicador social, un indicador cambiario o financiero bueno durante toda esta gestión, no creo que se encuentre ninguno. O no tenemos, el dólar saltó, la inflación es superior a la que había dejado el gobierno anterior. La deuda que tenemos ahora es superior a la que dejó el gobierno anterior. El retroceso de la economía es mayor a lo que retrocedió o se estancó la economía en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La salida de capitales es superior a la salida que hubo durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, todos los indicadores son negativos. Por lo tanto, yo creo que el juicio es completo y total, y evidentemente hay una corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional, porque a partir de determinado momento el programa económico de la Argentina pasó a ser diseñado por el FMI en Washington, a tal punto que el exministro Duhovne, cada vez que tenía que tomar una medida, tenía que consultar al FMI o tenía que viajar a Washington a pedir autorización para implementar las medidas que se implementaron, que en lugar de ayudar a sacar a la economía del atolladero, la hundieron aún más. Y por eso hay una corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en la actual situación, y creo que básicamente fue un respaldo político de Donald Trump especialmente y del gobierno de Estados Unidos, que presionó al Fondo Monetario Internacional a que pusiera esos 50.000 millones de dólares que prácticamente, así como entraron, salieron en lo que es esta fuerte salida de capitales que tuvo la Argentina, especialmente en los últimos meses. Ismael, usted en uno de sus artículos dilucidó una cuestión muy importante en este marco de división y de tanta crítica de un sector de la sociedad a quienes cobran los planes sociales, diciendo que muchas mujeres tienen hijos para cobrar más planes, que tienen 5 hijos, y finalmente la investigación que hizo usted determinó todo lo contrario. ¿Tocamos un minuto ese punto? Sí. Pasó lo siguiente, yo escuchaba permanentemente, no, son extranjeros que vienen aquí, cruzan la frontera para cobrar la asignación por hijo, se embarazan para tener hijos y cobrar la asignación, etcétera. Y bueno, se hacía ese tipo de comentarios que realmente me perturbaban muchísimo, porque eran comentarios realmente incalificables, y tomé periodísticamente a mi cargo el investigar efectivamente cómo era la cuestión. Y entonces me dirigí al ANSES y les dije, mire, ustedes pagan el AUH a los padres. Bueno, ustedes deben tener en la base de datos cuántos hijos tiene cada una de estas familias que cobra. Y bueno, y de ahí surgió el dato de que más de la mitad, el 50%, en realidad era 52%, tenía un solo hijo, 28% 2 hijos y 13% 3 hijos. O sea, el 93% de los padres que cobran la UH tienen 1, 2 o 3 hijos, con lo cual
era una falsedad, un mito de que estaban llenos de hijos para cobrar la asignación, la UH. Después, cuando saqué ese artículo, algunos me empezaron a chicanear diciendo, sí, es así, pero son todos extranjeros. Entonces le pedí al ANSES que me dijera la nacionalidad de los chicos que cobran y la nacionalidad de los padres que cobran la UH. Y de ahí surgió que los chicos que cobran la UH, el 98%, 98, algo, no me acuerdo exactamente ahora, 98,7% eran chicos de nacionalidad argentina, con lo cual era falso esto que cruzaban la frontera para extranjeros para cobrar la UH, que además no era cierto, porque ustedes saben muy bien que hay que presentar certificado de escolaridad y de tener residencia en la Argentina en el caso de ser extranjero. Y bueno, a partir de ahí, a partir de esos datos oficiales, tuvieron fuerte repercusión y se terminó la discusión sobre el tema de la UH. Dejaron de decir todas esas falsedades y todos esos mitos porque fue refutado. Muy buena investigación. No en base Ismael. a datos de... ¿Cómo? Muy buena investigación. ¿Cómo? Muy buena investigación. Claro, y aparte y con datos oficiales, o sea, no era un dato de una fundación privada, ni de la UCA, nada, eran datos oficiales del ANSES. Yo tengo conmigo las planillas que ellos me remitieron y que evidentemente es así. Y los propios directivos del ANSES, después que salieron esos informes, dijeron que efectivamente la publicación que yo había hecho de la UH era totalmente correcta y que se basaba en los informes claros, porque está todo empadronado, esto se paga a través del sistema bancario, etcétera, está todo registrado y se terminó ese mito y esa falsedad que evidentemente tenía un fuerte componente ideológico que finalmente quedó totalmente erradicado, creo yo, por ahora, de la discusión en la sociedad argentina. Hola Ismael, ¿cómo va? Soy Mariano Martín. Pensaba recién con este detalle de cuál ha sido el perjuicio para trabajadores, para jubilados, bueno, sí, también para los beneficiarios de los planes sociales, que todos en mayor o menor medida han quedado a la saga del avance indetenible de la inflación hasta ahora y de la pérdida de poder adquisitivo, y pensaba que sea quien fuese el próximo gobierno, pareciera tener un escenario servido para lo que en muchas ocasiones se intentó, se habló, se debatió como un gran acuerdo económico y social. ¿Está realmente ese escenario hacia adelante? ¿Están las partes con la madurez suficiente? ¿Está el poder político esta vez quizás con la intención realmente de llevar adelante un acuerdo de esas características, o nuevamente va a ser algo puramente declamativo que quedará en la nada? Bueno, mirá, estamos en la mitad de la crisis y estamos teóricamente en campaña electoral. La magnitud de la crisis hace de que hoy un acuerdo económico y social es prácticamente imposible de llevar adelante, porque hay que definirse en torno a cuestiones cruciales que evidentemente hay intereses totalmente contrapuestos. En primer lugar está la propia relación con el Fondo Monetario Internacional. Seguimos, se corta esa relación, se reestructura los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, no sé, cualquier tópico que vos coloques como integrante de un acuerdo económico y social y político en la Argentina, hoy es prácticamente impensable. Y efectivamente es lo que está pasando. Estamos en una situación de crisis donde lamentablemente, desde el punto de vista político, hay un gobierno que creo que está prácticamente sin reflejo frente a la situación, como resultado de que no es que esto se agravó a partir de las PASO. Acá estamos en un deterioro que ya tiene 3 años y medio, y si en realidad miramos bien, hay un deterioro que arranca desde el 2011, porque en el segundo mandato de Cristina, no olvidemos que la economía quedó totalmente estancada y llegamos a tener en el 2014 devaluación de la moneda y llegamos a tener un pico inflacionario muy alto en el 2014. Y después continuó Macri con niveles de inflación más altos y una disparada del dólar y un endeudamiento superior al endeudamiento anterior. Entonces yo pregunto lo siguiente, en un acuerdo, ¿qué se hace con la deuda? Y bueno, y acá hay intereses totalmente contrapuestos. Ahora, no Ismael, estamos ya hoy frente a un problema ideológico, sino a intereses totalmente contrapuestos en relación a si se sigue pagando a todo el segmento financiero
o si se hace un corte drástico y se encara la situación, la política económica hacia otros nortes. Lo escuchaba Ismael hace unos días a José Luis Espert, candidato a presidente, y él habló de Macri, diciendo que hoy el presidente no lleva la tranquilidad económica que necesita el país, no está llevando tranquilidad. ¿Coincide con este concepto? Bueno, en realidad Espert creo que se desayunó un poco tarde, porque yo digo lo siguiente, en el último año y medio, lo que hemos tenido de la recesión no empezó ahora, hace un año y medio que estamos en recesión o un poco más. La caída del salario y la caída de las jubilaciones no es de ahora, es por lo menos de los últimos 2 años. Entonces, la pérdida, el creciente endeudamiento, los niveles de pobreza e indigencia no son de ahora, son anteriores. Lógicamente, las PASO, que en la medida en que le dieron una fuerte derrota al gobierno, potenció todo lo que estaba, digamos, ya desenvuelto con anterioridad. Y por eso tenemos la magnitud de la crisis que tenemos ahora, que ya es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis financiera, es una crisis cambiaria y es una crisis social. Creo que Espert llegó un poco tarde con su diagnóstico. Muchas gracias, siempre.